Cindy había dicho es que se trata de principios. Y es cierto, ¿verdad? De valores, y había escuchado varios comentarios muy acertados, y por cierto decía nuestro hermano Sendejas, es que esa moral que tiene la sociedad se va alterando, esa moral desgraciadamente se va cambiando de acuerdo a como el hombre quiere, y entonces me parecían muy interesantes las tres, pero vean, la última es más acertada. Esto dice la Real Academia Española, pero veamos la última, que es más acertada a lo que nosotros entendemos teológicamente. Dice: conjunto de facultades del espíritu por contraposición a lo físico, ¿sí? O sea, nuestras facultades, nuestras capacidades, nuestro talento espiritual, nuestros dones espirituales, es lo que dice la palabra de Dios, en contraposición al espíritu. Y todo lo que ustedes hayan escuchado como dones espirituales es lo contrario a lo que la carne quiere, ¿verdad? La carne no es ni paciente, ni amorosa, ni sacrificada, ni obediente, y nosotros debemos educar entonces a nuestra carne, y eso es en realidad me gusta, les digo, el número 3 me gusta mucho porque se acerca más a lo que queremos estudiar nosotros. Ya vimos, dice en la primera, que es las reglas, ¿verdad? Que nos definen como si estamos haciendo bien o si estamos haciendo mal, y más adelante dijimos que Dios había impuesto esas reglas. Dios desde un principio, no solamente en la creación dio órdenes, sino que después, cuando el hombre cayó en pecado, dio mandamientos, después los volvió a dar en Deuteronomio, primero los dio en Éxodo, luego en Deuteronomio, luego los afinó, los especificó más en el Levítico, y siempre ha educado al hombre a la moral de Dios. Pero la moral de Dios es muy, muy alta, muy pura, y nosotros no podemos asumirla, es muy difícil que podamos asumirla. Sin embargo, mi propósito es decirles que el hombre no inventó la moral, que el hombre nunca dijo: voy a hacer unas reglas para que nos llevemos bien. Esto lo puso Dios, más bien se han ido degradando. Los invito a que abran su Biblia, por favor. Voy a poner aquí mi versión en Romanos 1. Si quieren nada más la leemos aquí, pero me interesa que veamos muy bien. Yo había citado a Romanos 1, 18 a 31, pero vamos a ser específicos en Romanos 21, 22. Este es versículo clave, por eso estoy yendo ahí. Ya lo vimos la semana pasada, y dice: a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Con eso nos está diciendo Dios que el hombre no atendió al llamado de Dios, no atendió a las órdenes de Dios, y se hizo necio. Entre más nos alejamos de las reglas, de los fundamentos de Dios, más lejos estamos. Imaginen ustedes una línea en el horizonte, pero si yo a esa línea le doy una variante de 2 o 3 grados, ¿a dónde va a dar del origen? Ya no va a dar al mismo punto, ya se va a perder. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Si yo hago un dibujo y si no es exactamente paralelo mi otra línea, si varía de 1 o 2 grados, se va a desviar. Y entre más lejos vayamos, más lejos va a estar el punto de desvío. Entonces, significa que entre más el hombre crea en sus preceptos, en sus ideas, más se está alejando del orden de Dios. Este es versículo clave también para decir en dónde el hombre empezó a fallar: cuando empezó a confiar en sí mismo. Y dice la palabra de Dios: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Estamos de acuerdo? En Romanos 3, y solamente estamos repasando, en este caso del 10 al 18 dice así, dice: no hay un solo justo, y aquí en realidad está citando al Antiguo Testamento, pero está diciendo: no hay un solo justo, ni siquiera uno, nadie que entienda y nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado a una, se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo, ¿sí? Y con esto entendemos, por mucho que el hombre sea sabio, no va a cumplir los preceptos de Dios. Ustedes pueden tomar las más altas filosofías del hombre, y son muy bonitas. Si alguno se ha inspirado en algún pensamiento que ha dicho X, no sé, Confucio, Mahoma o algún pensador muy refinado, pueden ser muy buenos y muy acertados, pero no se comparan con la pureza de Dios. Por otra parte, todos esos pensamientos están dando honra y gloria al hombre. Y ya vimos en el versículo pasado, se apartaron de lo que Dios quiso, entonces están totalmente corrompidos y sus pensamientos son necios. Y si vamos al siguiente versículo, en este nos habíamos quedado, en Tesalonicenses, y era muy marcado ahí lo que a Dios no le gusta. Voy después a decir por qué estamos haciendo el acento en lo sexual,
No es esta clase acerca de la homosexualidad. Vamos a tener una, yo no sé cuándo, me voy a decidir a hacerla de una manera muy seria. Creo que hay que hacerlo de manera muy responsable, muy cuidadosa. Pero hoy estamos hablando solamente de la moral en general. Decía yo que Dios tiene una razón muy específica y Pablo en este caso tiene una razón muy específica para hablar del sexo, y lo vamos a ver a continuación. Por ahora vamos a recordar esto que está escrito aquí en Primera de Filipenses, y dice: por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros, dice Pablo en calidad de apóstol. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. En otras versiones dice simplemente de la fornicación. En esta versión solamente dice en general de la inmoralidad sexual. Dice que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Vean que aquí está de una manera resumida la razón por la cual nosotros les exigimos, o nuestro entendimiento debe exigirnos a cada uno dominio propio y santidad. Eso mismo es aplicable para el ladrón, el mentiroso, el homosexual, para cualquier otro. Cuando el homosexual dice: a mí, ¿por qué se meten conmigo? Es porque debes de controlar tu carne, igual que yo en mis debilidades, igual que el avaro, igual que el fornicario, igual que cualquier otro. El homosexual está dentro de ese cuadro. Eso es lo que él no quiere que se diga, pero es lo que debemos atacar. No su persona, sino su control, su dominio propio. ¿Eres homosexual? Sí, bienvenido. Te vamos a dar un abrazo porque creemos que Dios te ama y vamos a compartirte el evangelio. Y te vas a sentar entre nosotros y vas a comer entre nosotros, pero no vamos a tolerar que no controles tu carne. Pero eso tenemos que decirlos a nosotros mismos también. Y entonces mi chisme, mi mentira y mi deshonestidad es la misma situación. Sin embargo, vean, yo había dicho que pusiéramos atención en esa inmoralidad sexual. Habíamos citado, no sé por qué, no le seguí, muy bien. Veamos esto que había citado yo como inmoralidad sexual. Decía fornicación, adulterio, homosexualidad, transgénero y otras desviaciones sexuales como sadismo, necrofilia, pedofilia, zoofilia. Decimos que son algunas de las variaciones, de las degeneraciones, y lo que representa para Dios inmoralidad sexual. Siempre que el sexo no esté bien llevado como Dios lo creó, será una alteración y estará incorrecto. Podemos ver estas como separadas, a reserva de que cada quien conozca algunas otras, pero les quiero decir que estas, además de ser espantosas para Dios, la degeneración va tan alta y tan potente que luego se pueden hacer comórbidas. Estoy diciendo que pueden unirse una con otra. Alguien que es homosexual puede también ser zoofílico, o puede ser pedófilo, y puede ser transvesti a la vez. Entonces pueden ser comórbidas, pueden tener 2 o 3. Hay quienes ya no saben ni qué son. Es horrible, es así de grave está la perdición. Bien. Y yo creo que vamos a parar ahí, vamos a avanzar nosotros en nuestra clase. Si me acompañan en Primera de Corintios, vamos a leer un poquito. Este es el punto al que quiero ir hoy, y dice Primera de Corintios capítulo 6. En esta carta Pablo nos hace el acento porque el cuerpo es tan importante. Primera de Corintios 6, versículos de 12 al 20, y dice: todo me está permitido. Pablo está hablando de la libertad porque antes era preso del pecado. ¿Recuerdan? Éramos presos del pecado. Hoy somos libres de detener el pecado, de decir no al pecado. En ese concepto, en ese contexto, está diciendo Pablo, el apóstol: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ese es un secreto para nosotros, ese es un tip, es un consejo, es una receta. Que nada nos domine. ¿Cuál es tu propósito en la vida? Honrar a Dios. Que no te domine tu carne, que no te dominen tus perversiones. Dice: los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. En una versión, la versión que se llama Nueva Traducción Viviente, dice ahí en esta parte, dice: aunque Dios un día acabará con ambas cosas, con el estómago y con los alimentos. Bien, dice: pero el cuerpo, y esto lo dice en la versión internacional, no sé si alguien lo tiene diferente, estoy hablando del versículo 13 en el final, dice: el
cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Alguien lo tiene diferente, por favor? En la Reina